Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Antonio Colmenares Ibarra y soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana y actualmente estoy cursando el quinto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta materia, que es la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el ingeniero Juan Morales, estaremos revisando los temas que vimos en la unidad número 4. Comenzaremos con algunos temas, resolveremos algunos ejemplos y realizaremos algunos ejercicios. El primer tema es gráficas de control para la variación y la media. La definición. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables, como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerables inusuales. Los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable son los siguientes. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, que existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Y la regla de la racha de 8 es que existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Ejemplo, monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. 1. La gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. La gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Luego, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Y a eso, elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Para poder resolver este ejemplo, nos vamos a ir a Minitab. Aquí en Minitab nosotros ya tenemos precargado los que son los días, las muestras y las onzas que tuvimos. Tenemos el día 1, son 5 muestras y la cantidad de onzas que tenía la lata. El día 2, el día 3 y así por 30 días.
o sea que tenemos 30 por 5, son un total de 150 datos y la muestra. Para poder realizar esta gráfica, nosotros nos vamos a ir a estadísticas básicas y herramientas de calidad y nos vamos a ir a una gráfica de corridas. En la columna individual nos vamos a colocar lo que son las onzas y el tamaño de subgrupo, como lo tenemos determinado, son de 5. En opciones tenemos la opción de colocar un título, gráfica de corridas, le vamos a colocar, le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y aquí ya tenemos la gráfica de las corridas. Entonces tenemos número de corridas de la mediana 23, número de corridas esperadas 16. La corrida más larga de la mediana es de 3. El valor P aproximado para crear conglomerado 0.995. Valor P aproximado para las mezclas desde 0.005. Número de corridas hacia arriba y hacia abajo son 23. Número de corridas esperadas son 19.7. La corrida más larga y hacia arriba y hacia abajo son 2. Valor P aproximado de tendencias es 0.932. Y el valor P aproximado para las oscilaciones es 6, 0.068. Entonces, como nosotros vemos, la gráfica aquí nos va a dar los valores. La muestra 1 tiene una media de 11.87. El del símbolo de la muestra 2 es de 11.89. Y así se va yendo. Cada punto es un día. Como vemos en estas, tenemos un punto en el cual fue 11.84, subió a 11.87, sube a 8.88, sube a 11.90 y 11.93. Entonces los puntos azules reflejan la mediana de lo que indica la muestra. Entonces, por lo que nosotros determinamos aquí es que la gráfica, el control está el proceso está bajo control. No vemos ningún punto que pueda excederse. La segunda gráfica es una gráfica XR y determinar si está bajo control. Con los mismos datos vamos a ir a estadísticas, a gráficas de control, variables por subgrupo, gráfica XR. En las variables, vamos a colocar onzas y el tamaño de subgrupo es 5. En opciones de barra nos vamos a ir a pruebas y vamos a activar todas las pruebas, que son muchas de las condiciones que acabamos de leer. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Entonces, con lo que nosotros tenemos aquí, en las muestras tenemos los límites superiores y los límites inferiores. Por lo que nosotros vemos, todos los puntos azules son los que se pueden encontrar bajo control. Entonces vemos que todos estos puntos sí se mantienen bajo control. Tenemos el rango de la muestra, en rangos también vemos que todos los puntos se mantienen bajo control, y esto quiere decir no solamente que se encuentran dentro de los límites superiores e inferiores, sino que también no tiene algunas de las condiciones que hemos mencionado anteriormente, como serían 14 puntos arriba y abajo consecutivamente, 6 puntos de manera creciente o decreciente, 8 puntos que se encuentran encima de por encima del límite superior, entonces, o encima de X. Entonces, todo eso no tenemos ninguno. En caso de que tuviéramos algún punto fuera de esos rangos, estaría con un punto rojo, pero todos son azules, significa que está dentro del el proceso, está bajo control. Y por último, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo el bajo control estadístico. Aquí tenemos todas estas. Entonces ahora nosotros vemos que son 10 muestras, el cual tiene por día. Y así ya tenemos durante los 30 días. Ahora aún tenemos un total de 300 datos. Con estos 300 datos nosotros vamos a hacer la gráfica.
nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control. Por sus grupos, vamos a hacer la gráfica XS. Entonces nosotros aquí vamos a colocar lo que es onzas, tamaño subgrupo 5, de gráfica XS, la prueba, vamos a activar todas. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y ahora, lo que nosotros vemos dos puntos fuera. Entonces, ahora aquí ya podemos ver puntos que mencionábamos hace rato. En caso de que estuvieran fuera de control, iba a marcar los puntos en rojo. Entonces, estos puntos son los que nos está indicando que está fuera, debajo de control. Entonces, aquí estos dos están por encima del límite de control. Y lo que nosotros podemos determinar es que las pruebas fallaron de 6. Y lo que nosotros determinamos en esa parte, la prueba 6, vemos que era desviación estándar desde la línea central del mismo lado. Eso no lo vamos a tomar en cuenta, pero pues vemos que también está fuera de control. Entonces, con este muestreo nosotros podemos determinar que el proceso no está bajo control. Y aquí se tienen que tomar acciones. En caso de las muestras, nosotros vemos que en este punto está dentro del límite superior, pero está muy por el límite superior. No está por encima de la media como los demás puntos. Entonces, en estos procesos también es cuando se tienen que tomar acciones, ya que el proceso se está saliendo de control. En el ejercicio dice, una empresa que envasa atún, el otro ejemplo, dice, una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso de tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. La gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Gráfica R y determinar si está bajo control estadístico. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Ok, entonces ya con esto, y nosotros tenemos aquí ya todos los datos. Aquí aparecen lo que serían las 8 muestras por día y todos los datos. Primero vamos a hacer la primera gráfica de herramientas de calidad y gráfica de corridas. De aquí lo que vamos a hacer es el peso en atún, el tamaño de subgrupo es de 8 y le damos a aceptar. Entonces lo que nosotros estamos viendo aquí en la gráfica de corridas es que todo está bajo control. No vemos en esta gráfica aún que en la cual nosotros tengamos un proceso estadístico fuera. En estos datos podemos ver que tal vez está fuera, pero está aún dentro de los límites. Y vamos a la siguiente gráfica que nos pide, que es una gráfica XR. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, variables de subgrupos y XR. Le borramos los de anterior, le colocamos peso de atún, tamaño de muestra son 8, opciones de X barra, pruebas, activamos todas, le damos a aceptar y aceptar. Entonces ya nosotros en esta gráfica, nosotros con todas las pruebas que se les hicieron y todos los puntos azules, vemos que se encuentran dentro de los límites superiores y que ninguno tiene ningún punto o puntos hacen que se cumplan con algunas condiciones que permanezcan fuera del proceso, o sea que sea creciente, decreciente o se mantenga en el límite superior o inferior, o que
pueda tener alguna racha negativa. Entonces, esto es aquí por lo general, por lo que nosotros vemos ahora, determinamos que el proceso está bajo control con estos datos. Y lo último es que vemos que se ha tomado la decisión de incrementar a 15 muestras por día y vamos a elaborar una gráfica de XS. Y aquí tenemos los puntos, que es el día, muestra y el peso. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, variables de subgrupo y X barra. Aquí borramos lo de onzas, le colocamos peso atún y el muestreo ahora es de 15. Opciones de barra, pruebas y activamos todas. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Entonces, dentro de aquí, nosotros vemos que en medio de la muestra, con los datos de los pesos, vemos que todo se mantiene en proceso, pero en la desviación estándar de la muestra, nosotros vemos que en la muestra 8 tiene una desviación estándar fuera de los límites de control superior. Entonces, generado, pues, una de las respuestas que podemos decir para todas las quejas es que sí, hay una desviación estándar que puede generar que las latas de atún pueden estar incompletas. Y aquí vemos que se deben de tomar acciones, por lo que nosotros determinamos que el proceso no está bajo control. Y con estas gráficas nosotros terminamos con el primer tema. El segundo tema dice lo siguiente: gráficas de control para atributos. Dice, la gráfica de control para P es una gráfica de proporciones de algún atributo que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable son los siguientes. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Otro es la regla de los 8, que existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Continuamos, que existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes, que hay por 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Ok, entonces tenemos las gráficas de control para atributos. El ejemplo tenemos el siguiente, de desfibriladores defectuosos. Gedan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gedan no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores PRIMS 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación de efecto cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control. Entonces aquí nosotros vemos los defectos: 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Y tenemos los datos. Para poder hacer esta gráfica, nosotros vamos a hacer estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y la gráfica P.
Aquí nosotros en variables lo que vamos a hacer es colocar los defectos. El tamaño de esos grupos es el tamaño del lote. Es lo que vamos a estar colocando. Y en gráficas de opciones P vamos a hacer las pruebas y vamos a activar todas. Y ya nosotros aquí con esta gráfica nosotros vemos algunos puntos. Y con esto nosotros vemos que se encuentran puntos fuera de control. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros tenemos una condición en la cual indica que 8 puntos no se pueden encontrar por encima o por debajo, 8 puntos seguidos por encima o 8 puntos por debajo seguidos. Y aquí vemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 están por encima y el noveno ya está fuera de control. Y esto debido a que hay una probabilidad de 0.5 de que o esté arriba o esté abajo. Y la probabilidad de que 8 puntos seguidos, en este caso 9, estén por encima es una probabilidad muy alta y eso hace que esté fuera de control. De la misma manera, lo de arriba, lo de abajo. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo que el 9, 10 y el 11 están fuera de control debido a que pues la misma probabilidad de que estén arriba o tiene que para que estén abajo, por lo que esto se encuentra también fuera de control. Y aquí es donde podrían ver que sí, el proceso está fuera de control y hay que hacer algunos ajustes. Determinamos que ese proceso está fuera de control. Y ahora ejercicio de desfibriladores defectuosos. Dice, considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Ok, y ahora con los nuevos datos, nosotros vamos a hacer la gráfica. Vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y de P. Aquí vamos a borrar esto ya que es de las gráficas anteriores. Y aquí vamos a colocar lo que son defectos, en subgrupos el tamaño del lote, gráfica P, las pruebas, vamos a activar todas. Y le damos a aceptar. Y ya en este caso, lo que nosotros vemos es que todos los puntos están bajo control. Y esto porque además de que no nos indica algún punto rojo, nosotros podemos ver que hay muchos puntos arriba y podemos pensar que son más de 8, pero podemos contar que es 1, 2 que están arriba y luego ya está abajo. Después 1, 2, 3, 4 y el quinto ya está arriba. No tenemos ninguno que sea creciente y decreciente. Entonces, hay veces que aumenta 2 veces, entonces no incluye por ningún lado. Entonces, ya con en este caso, de que el proceso de los desfibriladores ya está bajo una inspección un poco más detallada, en el cual dice una evaluación cuidadosa, vemos que el proceso ya está bajo control, por lo que determinamos que las acciones que implementaron fueron bajo control y con esto pudieron hacer que el proceso esté bajo control y que ya no tenga ningún problema. Sin más, es todo de mi parte y muchas gracias.